Así que ahora vamos sobre el tema a tratar. Impuesto a las ganancias nuevamente. Y vamos a ir a lo que es disposición de fondos a favor de terceros. Para eso vamos a ir leyendo para que se comprenda lo que tengo. Disposición de fondos a favor de terceros. Fíjense, la ley a mí en su nuevo articulado, porque recuerden que hubo una no modificación de la ley, sino que la ley lo que hizo fue volver a reestructurarse. Es un nuevo texto ordenado. Eso es lo que tiene la ley. Con respecto a la ley anterior, donde hay algunos artículos donde fueron modificados, no hacia la esencia, pero es una nueva reorganización de los textos de la ley, ya que había muchos artículos que era artículo 23, 23A, 23B, y entonces ahora van teniendo otros números de artículos. Pero en definitiva, lo que era el A pasó al 24 y así sucesivamente. Profesora, le hago una consulta. Sí. Usted tendría, pues yo recuerdo, si mal no recuerdo, el año pasado el profesor Peloso nos compartió un Word donde tenía cómo eran los artículos viejos y ahora qué número tiene. Tengo. ¿Será que me lo puede pasar? No, ¿sabes lo que voy a hacer? Está bien. Pensé que en una de esas no lo necesitaban. El año pasado en realidad sí lo compartí porque como era el primer año donde estaba este nuevo texto ordenado, entonces había chicos que tenían la ley anterior y entonces tenían que ver cuál era, pero si ustedes siguen teniendo una ley anterior, como no cambia prácticamente el texto, entonces mediante lo que es este cuadro de correlación de artículos, entonces ustedes van a tener qué artículo es actualmente, y si tienen la ley vieja, cuál es el número de artículos de la ley vieja. Me parece apropiado que lo suba, ahora terminamos el encuentro de hoy, y lo voy a subir directamente al aula virtual en material de estudio. Entonces ustedes van a tener las correlaciones de ganancias y de la ley y del decreto reglamentario. Quienes tienen entonces la ley vieja, cuando yo les estoy hablando, como por ejemplo ahora del artículo 76 de la ley, anteriormente era el artículo 73 en la ley anterior. ¿Está? Porque este texto fue ordenado por este decreto, que muestra acá, por el 814, se reordenaron los artículos. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. A ver. Sí, profe, muchas gracias. Muy bien. Ahí está. Bueno, ¿qué es en realidad la disposición de fondos a favor de terceros? Chicos, primero vamos a hablarlo en forma, a ver, sin un lenguaje técnico, como para que ustedes lo entiendan. Cuando las sociedades, por ejemplo, de capital, entregan fondos o bienes en calidad de préstamos a terceros, y cuando estamos hablando de terceros, a veces estamos hablando a directores, a socios, a accionistas. Y si bien puede haber entre partes como un convenio donde no reviste ese préstamo intereses, para la ley va a existir un interés presunto que va a estar grabado por la ley de impuesto a las ganancias. O sea, suponiendo de que un socio adquiera un préstamo en dinero, o también puede ser en especie, de la sociedad, y la sociedad dice, sí, pero no te vamos a cobrar interés, sino a ver cuál es la forma en que vos vas a devolverle a la sociedad. Eso entre partes está bien, pero para la ley existe un interés presunto, el cual va a estar grabado por la ley de impuesto a las ganancias.
de cuánto va a ser ese interés. Y la ley lo fija de acuerdo al Banco Nación para descuentos comerciales. Ese es el interés que va a estar grabado, aunque no se le cobre ese interés al socio. Puede haber una actualización. Entonces, esa actualización, como aquellos sujetos que están dentro de la tercera categoría, que son sujetos que están afectados por el ajuste por inflación, ese interés también va a tener un efecto de actualización. Ahora, si bien el Banco de la Nación establece ese porcentaje por préstamos, ese porcentaje debe ser tenido porque hay varios tipos de intereses que fija el Banco Nación. Para estos casos de préstamos que no se han convenido un interés entre sociedad y socio, va a ser el de descuentos comerciales. O sea que, ¿qué es lo que va a pasar? Esa actualización, ese interés va a ir desde el momento que se puso a disposición, o sea, desde el momento que se dispusieron los fondos al socio, hasta el momento de la cancelación del crédito. Ahora, cuando se trate de un interés convenido que es inferior al que dispone el Banco de la Nación para descuentos comerciales, el interés va a ser por el interés fijado por el Banco Nación. Suponiendo que el Banco Nación tiene un interés del 12% anual y este préstamo se combinó en 10, el socio va a pagar el 10%, pero la sociedad, como ganancia por esos intereses percibidos, va a declarar sobre un 12%. Eso es como para que lo entiendan a lo que vamos a leer ahora, el artículo de la ley. Profe, ¿Qué? ¿podría dar un poco más numérico, o sea, más práctico? No me cierra bien, digamos, toda la idea. Un préstamo que hace la sociedad a un socio. La sociedad le presta a un socio. Es una disposición porque la sociedad es una persona jurídica. Le está prestando a un socio que, en definitiva, ¿quién es la persona jurídica que tiene el quid? La sociedad. ¿Quiénes conforman la sociedad? En la sociedad anónima, sin ir muy lejos. La acción es anónima. Bueno, se le presta dinero o bienes. La sociedad, para la sociedad es un préstamo, es una operación de préstamo. Si no se combina un interés, de igual manera, el impuesto a las ganancias lo está gravando. ¿A qué tasa lo grava? Como un interés presunto, pero lo grava. Porque del socio a quien le prestó el dinero no va a percibir el interés. Sin embargo, la sociedad lo tiene que pagar como un interés percibido. ¿Qué importe va a ser ese interés que es un interés presunto? Es el interés que marca en su alícuota o en su tasa, mejor dicho, el Banco de la Nación para descuentos comerciales. Profe. En el caso de que ese préstamo se haya dado a un interés, pero ese interés es inferior a lo que estipula el Banco de la Nación para descuentos comerciales, va a percibir la sociedad por lo que entre ellos fue pactado, pero a efectos del impuesto a las ganancias, irá sobre la tasa de interés dispuesta por el Banco de la Nación. ¿Escuchó? Profe, Sí. entonces, si entre las partes acuerdan que no va a haber un interés, es como que
la sociedad de todas maneras igual se tiene que hacer cargo de ese interés aunque no lo haya cobrado. O sea, es decir, que le conviene cobrarle el interés porque de todas maneras tiene que pagar impuesto a la ganancia por ese interés. Y bueno, ahí son relaciones comerciales y financieras. Ahí entran ustedes, los licenciados en administración, donde tienen que hacer ver que eso es un costo, que lo tiene que absorber la sociedad. Profe, pero por ejemplo podría ser que la sociedad se lo dé como un beneficio al personal y ofrezca un préstamo, digamos, y no lo tome como gasto. No. La sociedad, al darle un préstamo, se llame a favor de tercero, se llame el empleado, se llame socio, accionista, pariente, del presidente, del director, de lo que fuera, es una disposición de fondos a favor de tercero. Eso para el impuesto a las ganancias, sin importar cuál es la relación existente, el sujeto pasivo del impuesto tributa sobre ese interés. Ese interés ya sea que se lo pactó, lo cobró o directamente prestó plata y no lo cobró. Para el impuesto a las ganancias es base imponible. Salvedad a todo esto. Cuando hay préstamo, pero ahora estamos hablando de personas físicas. Para las personas físicas, cuando los préstamos son aparientes, y hay que ver el grado de consanguinidad, no es que le prestó al primo del abuelo, de la conviviente que tenía, no. En esos casos, préstamos de dinero se considera, siempre y cuando no se haya pactado un interés, se considera entonces que no existe interés y como hay jurisprudencia, no porque la ley lo diga, sino que hay jurisprudencia, donde entonces no se grava ese interés presunto al que yo estoy diciendo que es del Banco de la Nación para descuentos comerciales. Es la excepción, no porque lo estipula la ley, sino porque hay jurisprudencia. Ustedes saben que para la jurisprudencia, ese fallo de jurisprudencia es para un caso determinado y para una relación determinada. Por lo tanto, si AFIP viene y me dice, contribuyente A, contribuyente B, contribuyente A, sujeto pasivo del impuesto, persona física, le presta a su hermano contribuyente B que nada tiene que ver dentro de la empresa, pero los fondos son de la empresa. En ese caso, ese préstamo, pero porque hay un fallo de jurisprudencia, no estaría gravado por el impuesto a las ganancias. Lo que quiere decir que si AFIP a mí me intima el pago con la tasa dispuesta de intereses del Banco de la Nación, yo puedo argumentar que lo hice en función a un préstamo entre parientes donde hay un fallo, que es el fallo que determina que no hay interés presunto cuando se trate de personas físicas hacia un pariente cercano, diríamos. ¿Leemos el artículo? Esto era como para que entiendan y no sea tan frío. ¿Qué es disposición de fondos a favor de terceros? Vieron que por ahí no es difícil, pero el lenguaje técnico hace a que uno tiene que entenderlo para entender lo que es el artículo. El artículo 76, si lo buscan, lo van a marcar también, 76 de la ley, que a mí me dice, disposición de fondos o bienes a favor de tercero, presunción, fíjense, presunción de una ganancia agravada.
Toda disposición de fondos o bienes efectuados a favor de tercero por parte de los sujetos comprendidos en el inciso A del artículo 53. Y el artículo 53, en su inciso A, me habla de quiénes. Ganancias de la tercera categoría, las obtenidas por los responsables incluidos en el artículo 73. ¿Quiénes son los incluidos en el artículo 73? Las sociedades de capital por sus ganancias netas imponibles. Esas son las sociedades entonces de capital, por lo tanto quedan incluidas como ganancias presuntas ganancias presuntas de la tercera categoría. Retomo la lectura del artículo. Toda disposición de fondos o bienes efectuadas a favor de terceros por parte de los sujetos comprendidos en el inciso A del artículo 53, que llegamos en definitiva que quiénes son las sociedades de capital, que no responda a operaciones realizadas en interés de la empresa, y ahí van a subrayar el próximo párrafo. Hará presumir, sin admitir prueba en contrario, una ganancia gravada que se determinará conforme a los siguientes parámetros. Entonces, sin admitir prueba en contrario, ¿qué se tiene que dar? Se tiene que dar, en el caso de disposición de fondos, se presumirá un interés anual equivalente al que establezca la reglamentación de acuerdo a cada tipo de moneda, si es en pesos o es en dólares. Lo dice la reglamentación. Cuando son disposiciones en el inciso B, disposiciones de fondos, disposiciones de bienes, se presumirá una ganancia equivalente al 8% anual del valor corriente en plaza de los bienes inmuebles y al 20% anual del valor corriente en plaza respecto del resto de los bienes. ¿Por qué son disposiciones de bienes? Porque yo puedo prestar un galpón a un tercero. No le cobro alquiler. ¿Qué estoy haciendo? Estoy poniendo a disposición un bien. La ley que me dice, yo tengo un contrato donde es de comodato, pero para todos los sujetos pasivos del artículo 53A que me lleva a las sociedades de capital, me dice que tendrán una ganancia equivalente al 8% anual del valor corriente en plaza de los bienes inmuebles. Y si son otros bienes, como por ejemplo un vehículo, no es bien inmueble, entonces ahí estará dado por un 20% del valor corriente en plaza. Entonces, como ustedes ven, y como lo marqué acá que ustedes están viendo en el documento que les estoy mostrando, hará presumir sin admitir prueba en contrario. Definitiva, es la lectura del artículo y después sigue diciendo, si se realizaran pagos durante el mismo periodo fiscal por el uso o goce de dichos bienes, los importes pagados podrán ser descontados a los efectos de esta presunción. O sea, que si algo cobré, porque hay un importe inferior, supongamos en el caso de disposición de bienes, del 8 o del 20%, yo lo voy a tomar como un pago a cuenta porque ya estoy declarando sobre algo que estoy cobrando. Bueno, eso sería la parte de, y que se entienda que sería la parte de disposición de fondos a favor de tercero. A ver, acá tengo un cuadrito. No sé. Profe, una pregunta. Dime.
En caso de disposición de fondos, por ejemplo, que el interés de la sociedad sea mayor al del banco, que me imagino que debe ser difícil, ¿ahí se tributa también por la tasa del banco? No, es la mayor. Ah, ok. Si vos, suponiendo otra vez el 12% anual, y si en tu convenio está que vos vas a cobrar el 16% anual, es sobre el 16%. ¿Ahí sí? ¿Se entendió? Sí, sí. A ver, ¿qué es la presunción? Porque nosotros estamos hablando de cuando se presume. Retiros de fondos. Acá este ya no es un artículo 73, sino es el artículo 76, que ya lo corrijo. La presunción se da en retiros de fondos cuando los titulares, propietarios, socios, no se vayan a olvidar que la ley de impuesto a las ganancias es para sujeto a empresa, empresa unipersonal, sociedades y también para toda persona física o sucesiones indivisas. Es la misma ley. Entonces, cuando yo estoy hablando del concepto que se denomina disposición de fondos a favor de terceros, estoy hablando para personas físicas y también para personas jurídicas. Entonces, cuando hablo de retiros de fondo como una presunción, lo pueden hacer los titulares. El titular en este caso, ¿quién es? Para personas físicas. Esa persona física que tiene rentas de primera, de segunda, de tercera, de cuarta. Es aquel propietario, como rentas de tercero, pero también pueden ser socios, accionistas, cuotapartistas, porque tenemos fondos comunes de inversión que también son sujetos pasivos del impuesto. Pueden ser fiduciantes o beneficiarios de todos los sujetos que comprenden justamente este artículo 76, que es disposición de fondos en general. En la medida que realicen retiros de fondos por cualquier causa, entonces quedan bajo la órbita del artículo 76, disposición de fondos a favor de terceros. ¿Qué hay también? Por el uso o goce de bienes del activo, que sería el inciso B de este artículo 76. ¿Y qué se entiende por eso? Tanto, nuevamente, como sujetos, los titulares, propietarios, socios, accionistas, cuotapartistas, fiduciarios, todos los sujetos que están comprendidos dentro del artículo, modifico acá, anteriormente era 69, 73, tienen el uso o goce por cualquier título de bienes del activo. Como ejemplo que yo les puse era inmuebles, dan como dato un galpón. Por lo que es bienes muebles, por ejemplo, un vehículo que entonces va a ser por el 20% anual del precio en plaza que tiene ese vehículo. La ley continúa con los gastos que se realizan sobre esos bienes y demás. Para mí, dentro de lo que es este artículo, que es el 76, lo que me importa es que ustedes entiendan el concepto, porque después ya viene, es más meticuloso, qué pasa si se vende. No, hasta ahí. Entonces, ¿qué es la disposición de fondos a terceros? Está comprendido dentro del artículo 76 y no se presume ni se admite prueba en contrario para todos aquellos sujetos que están dentro del artículo 53, inciso A, que después los lleva directamente a lo que son las sociedades de capital. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Ahora va, a ver, que tengo mi ayuda a memoria para saber el punto
¿Qué pasa con los dividendos? Vieron que nosotros cuando hablamos de alícuotas, y recalco nuevamente la alícuota aplicable para el impuesto a las ganancias. Para las personas físicas, ¿qué miden? Para el impuesto a las ganancias. Muy bien, Sofía. Miden la capacidad contributiva. Por lo tanto, hay una tabla que me lleva ¿a qué? Alícuota. A una escala Progresiva. progresiva. Sin embargo, para las sociedades o personas jurídicas, cuando le hablo sociedades, le hablo a las sociedades comprendido dentro de la ley 19.550. Cuando hablo de sociedades tienen una tasa fija, una alícuota fija. ¿Recuerdan ustedes que dijimos que para disminuir la carga impositiva, la alícuota del impuesto a las ganancias se iba disminuyendo? Y alguien en una de los encuentros que tuvimos me dijo, es del 25%. ¿Recuerdan? O sea, empezamos con el 35 en la reforma de la ley, después vamos al 30 y en principio para el ejercicio 2020 iba a ser del 25%. Pero ¿eso por qué es? Porque hubo una reforma de la ley donde lo que trató es de disminuir la carga impositiva. Pero la carga impositiva para la sociedad, para el sujeto empresa. Lo vemos. Les pongo en pantalla. Ahí está. Y el artículo 73 de la ley, el artículo 73 me dice que la nueva redacción de la ley de impuestos... Profe, disculpen, Sí. ¿qué artículo vendría a ser para la ley vieja? Para la ley vieja, espérate que voy a buscar mi correlación. 73 de este, y de la ley vieja es el 69. ¿Lo tenés? Sí, lo tengo, profe, gracias. Bien. Bueno. La nueva redacción del artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias ha modificado la alícuota aplicable a las ganancias de sociedades. Como les dije, antes aplicaba el 35, por la del 30 para los ejercicios iniciados, ahora sí, a partir del 1 de enero del 2018. Y hasta, y ustedes posiblemente, algunos, en su ley y leyendo el artículo 73, van a tener acá que va a decir y hasta el 31 de diciembre del 2019. ¿Hay alguien que tiene esa lectura? ¿O todos ya tienen actualizadísima la ley? Bueno, no escucho devolución a mi pregunta, pero continúo. Profe, ahí yo en la separata nueva tengo que las tasas previstas en los incisos A y B serán de aplicación para los ejercicios fiscales que comiencen en enero de 2022, ¿puede ser? Sí, señor, así es. Así es, exactamente. Eso dice porque es como que se prorrogó esa disminución de la alícuota. Antes yo tenía que a partir, eso sí no se tienen que olvidar, del 1 de enero del 2018, de pasar a una alícuota del 35, pasamos a una alícuota del 30. Y después, años posteriores, va a ir bajando al 25%. Lo cierto es que, si bien para el ejercicio fiscal 2020 ya correspondía con la reforma la alícuota del 25%, eso se trasladó
que será a partir del 1 de enero del 2021, y de acuerdo a lo que ahora hay una nueva aplicación de la ley de impuestos, no aplicación, sino reformas, así como el mínimo no imponible y demás de la ley de impuesto a las ganancias, en principio se correría también con ejercicios iniciados el 1 de enero del 2022. Lo que sí o sí está hoy en la ley es que desde el 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2020, ejercicios que cierren en esas fechas tributarán como alícuota la del 30%. Y por el ejercicio que comience a partir del 1 de enero del 2021, tributará la alícuota del 25%. Por ahí uno pensaría decir, qué suerte que está bajando la presión tributaria, pero la presión tributaria, como lo vamos a seguir leyendo ahora, baja para el sujeto empresa, porque la diferencia la va a pagar el socio o accionista, a lo que se transforma nuevamente en la alícuota del 35%. La diferencia es que ahora una parte la asume el sujeto pasivo, persona jurídica, que disminuye, pero por el otro lado, la persona física, que es el socio, el accionista, se va a incrementar la alícuota por la que va a tener esa imposición a la renta empresaria. Entonces, la modificación, sí. Una pregunta. La aplicación del impuesto a las ganancias, en el caso de las sociedades, y bueno, y los dividendos en este caso, puede ser que había dos formas. Se le aplicaba todo el impuesto a la ganancia de la sociedad y después se hacía los dividendos, o la otra manera es que la sociedad reparta los dividendos entre los socios y los socios tributen sobre la ganancia cada uno individualmente. Me parece que hay una, no confusión, sino que es como que hay dos cosas dentro de eso. Yo te sugiero, mira, vamos a ver esto, que es el impuesto a las ganancias para la sociedad, y ahora va a venir la parte de que tributa el accionista por los dividendos. Porque me parece que hay otra cosa que a vos te está sonando relacionado, que son los honorarios de directores y síndicos, honorarios de directores, cuando una parte paga la sociedad y la otra paga el... No, profe, no hace referencia a eso, sino que yo me acuerdo de cuando veíamos en finanzas las dos maneras que había de aplicar ese impuesto sobre las ganancias de la... Sobre los dividendos. Claro, sobre la ganancia de la sociedad y después los dividendos en específico. Y sí, porque los dividendos en realidad, ¿qué son? La distribución de la ganancia, pero que lleva el socio. Hay una parte, si no habría doble imposición, una parte que paga la sociedad y otra parte que la declara el socio. ¿Estamos? Estamos. Vamos a redondear porque acá justamente va a estar las distintas alícuotas con lo que es el nuevo esquema de lo que fue la reforma de la ley, al disminuir lo que es la tasa del impuesto a las ganancias para las sociedades. La modificación, y estoy leyendo esta parte y entonces lo vamos a analizar. La modificación en la tasa del impuesto a las ganancias que deben pagar las sociedades podría entenderse en una primera lectura como una reducción de la carga tributaria de las inversiones a través de empresas. Sin embargo, al mismo tiempo que se otorga una reducción gradual de las alícuotas aplicables a las rentas corporativas, esta ley, la 27430, que es la que modificó justamente, establece
o restablece la aplicación del impuesto a las ganancias respecto a los dividendos o utilidades que sean distribuidos por empresas argentinas, o sea, son de fuente argentina. Esto equivale a decir que la reforma tributaria no genera, como les decía, una disminución de la carga tributaria. Ahora vamos a ver un ejemplo práctico, más abajo, porque esto lo armé justamente como para ir leyendo, o sea, explicarle, ir leyendo para que no me olvide ningún puntito y después mostrarle el cuadro para que ustedes vean qué es esto que se está diciendo que disminuye la carga impositiva. Por el otro lado me dice, en definitiva, tributan todo el 35%. Entonces, restablece la aplicación del impuesto a las ganancias respecto a los dividendos o utilidades que sean distribuidos por empresas argentinas. Esto equivale a decir que la reforma tributaria no genera una disminución de la carga tributaria total aplicable a la renta empresaria. Renta empresaria, hablo tercera categoría. Sino un cambio en el esquema de imposición de las corporaciones y de los individuos titulares de aquello, o sea, los socios y accionistas. Antes de avanzar a lo que es la reforma de la 27430, es oportuno aclarar que antes de su entrada en vigencia, el esquema de tributación argentina tenía estas características. Las sociedades y demás sujetos comprendidos en el artículo 69, actualmente el 73, de la Ley de Impuesto a las Ganancias, estaban sujetos a la alícuota del 35%. Acá, los accionistas y demás titulares de las sociedades, o sea, del artículo 73, las sociedades de capital, debían considerar los dividendos y utilidades distribuidas como no computables. Porque ¿quién pagaba el 35%? La sociedad. Imagínense que si no, es lo que hablábamos recién, habría que doble imposición. Entonces eran considerados como no computables a los efectos de la determinación del impuesto y de acuerdo a la ganancia personal que las rentas de capital donde están dentro de la segunda categoría. O sea que la sociedad declaraba el 35%, el accionista que llevaba la parte de los dividendos eran no computables, iban dentro de la segunda categoría, sí, rentas de capital, pero no computables. La excepción a lo dispuesto para los accionistas y demás titulares era la aplicación del denominado impuesto de igualación. Ese ya caducó, no existe más el impuesto de igualación. Ustedes lo tienen en el programa porque el programa no sufrió, diríamos, modificaciones a las nuevas modificaciones de la ley y ustedes tienen tratamiento de los dividendos e impuestos de igualación. ¿Qué era el impuesto de igualación que ahora no es aplicable? El impuesto de igualación, que estaba dentro del artículo 74 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que establecía un impuesto adicional del 35% cuando se distribuían utilidades que no tributaban el impuesto a las ganancias, entonces ese impuesto de igualación quedaba en definitiva comprendido con el tributo del 35%. Bueno, hoy por hoy, en vigencia la ley 27.430, no quedó derogada. O sea que ese puntito de impuesto de igualación no es punto que se los va a preguntar, porque a ver, si bien yo quiero explicarles cuál era el motivo del impuesto de igualación y que eso fue anteriormente a la ley 27.430, ustedes en este momento están más preocupados de decir, profesora, ¿y como está en el programa, nos van a tomar o no? Bueno, no les vamos a tomar.
pero me veía en el compromiso de explicarles qué era el impuesto de igualación. Entonces, vamos con la vigencia de la nueva ley. El esquema de imposición adoptado en nuestro país antes de la vigencia de la 27430 ha sido denominado por la doctrina como un sistema de integración anómalo. ¿Por qué sistema de integración? Porque en realidad yo estoy por integrar lo que paga las personas jurídicas más lo que va a pagar la persona física y llego al mismo impuesto determinado, impuesto a las ganancias. Anómalo, ¿por qué? Porque no es una integración. La sociedad paga por su número de quit como persona jurídica y la persona física, el socio, paga con su número de quit y son dos personas totalmente distintas. ¿Por qué? Porque son sujetos pasivos distintos. La sumatoria de lo que van a pagar ambos, sí, eso es una integración, pero integración a los fines didácticos, porque cada uno es responsable por su deuda. Este sistema es utilizado hoy por hoy en nuestro país y también por Brasil. ¿Cómo se anticipó entonces? La reforma buscó mantener la carga tributaria total de lo que es renta empresaria en un 35%. Pero una parte está en cabeza de la sociedad y otra parte en cabeza del accionista, que va a gravar los dividendos. ¿Y en cuánto va a gravar los dividendos? Va a gravar en un 7% o en un 13%, dependiendo del ejercicio en el cual provenga la utilidad distribuida. ¿Y eso por qué? Porque cuando la sociedad tributa un 30%, la diferencia, por decir, la va a pagar el socio accionista a una alícuota del 7%. Y cuando la sociedad pague el 25%, entonces el socio o el accionista va a pagar la alícuota del 13%. Ustedes me dirán, pero eso no suma 35. Estamos hablando de valores de la tasa nominal. Entonces, ejemplo. Profe, ¿puede repetir de vuelta eso de cuando la sociedad paga no sé cuánto, es 7% y eso? Ya no me quedó bien claro. El porcentaje del 7% o del 13% va a estar íntimamente relacionado a la alícuota que determina la ley por la que va a pagar la sociedad. Vieron que para el ejercicio que se iniciaba a partir del 1 de enero del 2020, la sociedad iba a pagar el 25%. Por lo tanto, el socio o accionista sobre los dividendos iba a pagar el 13%. Como esto va a que durante el ejercicio, inclusive del 2020, la sociedad va a pagar el 30% para el socio o accionista, los dividendos van a estar grabados a la alícuota del 7%. Es como que van compensando. Fíjense en el cuadrito este. Acá, en esta modificación reciente, sería así. Yo tengo una tasa de impuesto corporativo, que es lo que le decía, del 35%. Hasta el 2020 inclusive, la sociedad va a pagar el 30%. Pero vamos a ver esto, que no es hoy, sino que es antes de la reforma. Antes de la reforma. ¿Cómo estaba?
27.430. ¿Cómo está? El resultado impositivo de la sociedad va a 100. La tasa del 35, la sociedad pagaba 35 pesos. Ahora, cuando se distribuían los dividendos, entonces, al distribuirse los dividendos, el socio no pagaba nada, porque eran justamente rentas no comprendidas. La carga tributaria, o sea, a los efectos de la Administración Federal que percibía como impuesto a las ganancias, ese 35%, o sea, 35 pesos. Sin embargo, cuando la alícuota para disminuir la carga impositiva disminuye al 30%, ahí una parte va a pagar la sociedad ese 30%, pero la distribución de dividendos, y cuando se distribuyen los dividendos, los socios o accionistas, por esos dividendos o esos, porque dividendos sería para la sociedad anónima, o lo que sería lo que distribuye la sociedad, sujeto pasivo va a ser el socio accionista que va a pagar el 7% sobre los dividendos. A lo que hace, por un lado, el impuesto a las ganancias sobre esos dividendos va a estar dado por un importe, que en este caso 4,90, no importa el importe, chicos, lo que importa es que ustedes visualicen cuál es la carga tributaria para uno y para otro, que en definitiva llegamos siempre a un 35%. En este caso, que la alícuota baja al 30% para la sociedad, por la distribución de los dividendos, ahora sí paga el socio o el accionista sobre esos dividendos o distribución de utilidades, paga un 7%. Hablando a lo que este término usado en la doctrina, que es la composición de ambos en esta carga impositiva, llegamos a este sistema de integración anómalo, llegamos a que en definitiva entre ambos tributan ¿qué? El 35%. Y cuando se dé que la sociedad va a tributar el 25%, o sea que para la sociedad va disminuyendo la carga impositiva, a su vez, para el socio o accionista va aumentando la carga impositiva sobre esos dividendos o sobre esa distribución de utilidades. A lo que en definitiva el impuesto, este impuesto integrado anómalo, llega siempre a un 35% a las arcas del Estado. ¿Se entiende? O sea, ¿qué es lo que sucedió con la reforma de la 27.430? En realidad, lo que hizo fue como desdoblar la carga impositiva en porcentajes que tributan cada una de las personas de los sujetos pasivos del impuesto, pero a lo que hace a un 35% del impuesto. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Sí? ¿Qué efecto se busca generar con esto, vamos a decir, con este impuesto anómalo sería, ¿no? No es un impuesto anómalo. Bueno, La doctrina lo denomina como una integración anómala. Porque la carga impositiva en realidad se distribuye entre lo que es el sujeto pasivo empresa y lo que es el socio accionista, que antes no estaban grabados los dividendos. Claro. Ahora tiene grabados los dividendos. Pero no es porque subió la carga impositiva, sino que disminuyó la carga en empresas que justamente ¿para qué es?
Las empresas, ¿cuál es su problema generalmente financiero? La parte de impuestos y Sí. la alta carga tributaria. O sea, buscar incentivar la inversión en un Exactamente. sentido. Es incentivar la inversión. A eso vamos. Para que la empresa en realidad, porque la empresa es una, los accionistas son muchos. Sí. Un accionista puede llegar a decir, bueno, no invierto más porque yo no voy a pagar sobre los dividendos. Es una porción en lo que es toda una empresa. Una empresa por la carga impositiva quiebra o no paga, es el bloque más grande que tiene la administración, la administración que no va a percibir. Y lo que necesita la administración, que es del Estado, incentivar la inversión. O sea, es una forma de dar vuelta esta mirada, incentivar la inversión y que disminuya la carga impositiva de la empresa, pero no bajando la recaudación, porque lo que no deposita la empresa, ¿quién lo está depositando? El socio o accionista. ¿Está? Perfecto. Sí, sí. Fíjense acá una comparación y la diferencia que yo tengo en cuanto a otros países. Les aclaro que esta publicación es de Florencia Fernández Isabela, que es una de las autoras de Doctrina Tributaria de Repar, que hace justamente el análisis de lo que es la carga tributaria. O sea que esto está dado el contexto de lo que está escrito sobre lo que hizo Florencia en su momento, incluso el cuadro que está muy claro a que la carga tributaria en realidad disminuye para la empresa, pero por el otro lado lo incrementa en el socio accionista. Dice, como puede observarse con el ejemplo anterior, si existe una efectiva reducción de la carga tributaria para el inversor, la misma es del orden del 0,10% del inversor, o sea, para el accionista, para el socio accionista. Para los ejercicios intermedios de transición y del 0,25 para los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero del 2021. Porque como esto es escalonado, el socio o accionista tiene al principio una pequeña carga tributaria, pero después al bajar la carga tributaria de la sociedad, ahí se impacta realmente en esa carga tributaria que es del 13%. Bajo este nuevo esquema, lo que se intenta es generar un incentivo a la inversión en comparación con el esquema anterior, ya que la utilidad no distribuida y reinvertida dentro de la misma sociedad tendrá una carga del impuesto a las ganancias menor y solo se verá afectado por la tasa total del 35% cuando sea distribuida a sus accionistas o titulares. Recuerden ustedes que de acuerdo a las actas de asamblea y demás, pueden o no, la sociedad puede o no decidir la distribución total de dividendos o no. Por la distribución de dividendos que se haga, esa parte de los dividendos pagan ¿quién? Los socios o accionistas. El resto es carga tributaria para la sociedad. Por lo tanto, lo que no se distribuya va a tener una carga tributaria menor que va a ser el efecto de incentivar la inversión. Por otro lado, y como ya anticipamos en la introducción, hay un objetivo secundario que es poner a la Argentina en igualdad de condiciones con los países vecinos que, con la excepción de Brasil, han adoptado este esquema de integración del impuesto en 2 etapas. Tanto Chile, aunque tiene un sistema de integración total, México, Perú y Uruguay son algunos ejemplos de que han adoptado esta traslación en forma escalonada
para disminuir la carga tributaria de la sociedad e ir cargando el impuesto a los socios accionistas. No adoptar el método de integración perjudicaba el análisis de potenciales inversiones en nuestro país en cualquier esquema. Y por lo que entendemos que esta modificación fue más que necesaria, deseada justamente para fomentar la inversión. Todos estos cambios están dados por el decreto 814 del año 2019 y obviamente están dentro de la reforma de la ley, la 27430. Bueno, así vino la historia de cuando sale el impuesto de igualación y esto se transforma en lo que es un impuesto no anómalo, sino una integración anómala. Bueno, salidas no documentadas. ¿Qué son las salidas no documentadas? Para hacerles primero una introducción, todo aquello que yo esté pagando, pero que no tengo el comprobante de la compra, tiene un impuesto. Lo que quiere decir que, a ver, salidas no documentadas, acá. Bueno, estamos dentro de esto, dentro del artículo 40. Ustedes saben que para el impuesto a las ganancias se grava por los ingresos y por el otro lado tengo como deducciones los gastos. Ahora, si dentro de mi contabilidad y aunque sea dentro de los ingresos y gastos de una persona física, yo tengo que justificar los gastos. Y esos gastos son justificados mediante comprobantes, que son comprobantes legítimos. O sea, los comprobantes legítimos son los que están dentro de la resolución de facturación y registración, que, por ejemplo, factura A, factura B, factura electrónica, factura C, o sea, todo factura electrónica, ya sea emitida por responsable inscripto A o B, emitida por monotributista, factura C. También tengo factura M, que son casos especiales de responsables inscriptos, pero en definitiva tengo una factura que hace a poder deducir el gasto. Pero cuando yo tengo un gasto donde no tengo el comprobante fiscal que me avale, la ley de impuesto a las ganancias me da una forma de un pago por una salida no documentada, el cual me hace pagar el impuesto en nombre del otro de un 35%. ¿Por qué les digo en nombre de otro? Porque si yo tengo una compra no documentada, quiere decir que el otro me vendió y no pagó el impuesto. Entonces, en ese caso, la carga tributaria por ese sujeto que no pagó, la pago yo como contribuyente. Es una salida no documentada donde lo que hace es cambiar el sujeto que la tenía que pagar por este sujeto que recibe este documento, que es un documento no legal o no recibe documento. Leemos el artículo y ahora lo entendemos y analizamos un poquitito más. Cuando una erogación carezca de documentación o este encuadre como apócrifo, porque puede, esto más que nada, esta palabra apócrifa se daba antes cuando no existía el documento fiscal, eran facturas a mano.
si bien había que pedir el CAI, que era el Código de Autorización Impositiva, eso quiere decir CAI, muchos no iban a la imprenta y pedían el CAI, sino que había facturas truchas, apócrifas. O sea, me daban una factura, pero que en realidad no estaba declarada por el que me dio. Ahí va el tema de apócrifo, que prácticamente ahora, con las disposiciones de la ley que dice que toda emisión de comprobantes debe ser mediante sistemas electrónicos, todo queda impactado en AFIP. Y todo también, yo recibo comprobantes que incluso los puedo verificar su procedencia mediante la página de AFIP. O sea, no deberían existir hoy por hoy los que son comprobantes apócrifos. Bueno, la ley me sigue hablando de aquellos que carezcan de documentación o estén encuadrados como apócrifos. Y no se pruebe por otros medios que por su naturaleza ha debido ser efectuada para obtener, mantener y conservar la ganancia grabada. No se admitirá su deducción en el balance impositivo y además estará sujeto al pago de la tasa del 35% que se considerará definitivo o, y ahí subrayen, en sustitución del impuesto que corresponda al beneficiario desconocido u oculto. Ese, el que me vendió, el que no me dio un comprobante o el comprobante que me dio no es un comprobante electrónico. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué tengo que hacer yo? Pagar el 35% sobre ese documento. ¿Por qué? Porque no es una multa, sino que es el pago de la tasa del 35% que se considera como pago definitivo en sustitución del impuesto que corresponda al beneficiario desconocido u oculto. Sí, yo sé a quién le compré, pero él no pagó. ¿Está? A los efectos de la determinación de este impuesto, el hecho imponible se considerará perfeccionado en la fecha en que se realice la erogación. O sea que no es este 35%, no es que yo lo voy a tributar en el cierre de mi declaración jurada de impuesto a las ganancias. Es un pago único y definitivo que el hecho imponible nace en el momento que se produzca la erogación. O sea, hay en casos, chicos, donde esto en realidad se produce. Cuando me dice a mí que es para mantener, conservar y obtener la fuente grabada, y en este caso yo tengo, y en este sentido yo tengo proveedores y yo necesito el producto, pero ellos no tienen factura. Es el caso de las constructoras con la compra de ladrillos. El ladrillero, que todavía no entra dentro del encuadre legal, no tiene comprobantes. La constructora necesita de ese elemento, del ladrillo. Entonces, en ese caso, está a la vista que es para mantener, obtener y conservar la ganancia grabada. O sea, tiene para justificarlo. Tiene para justificarlo y para entonces poder deducir el gasto. Pero, no obstante, tiene la constructora
que pagar el 35% por esa salida o por ese pago que se hizo la constructora que está indocumentado. Y en ese caso, ¿qué se aplica? Perfectamente, porque corresponde a un beneficiario desconocido, no, porque sabe quién es el ladrillero, pero sí oculto, porque no tiene la factura electrónica. La excepción al ingreso del impuesto lo da el artículo 41 y me dice, no se exigirá el ingreso indicado en el artículo anterior en los siguientes casos. Cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos presuma que los pagos han sido efectuados para adquirir bienes. Y hay que justificar qué tipo de bienes. Cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos presuma que los pagos por su monto, etcétera, no llegan a ser ganancias gravadas en manos del beneficiario. Lo que me quiere decir acá es, difícil de probar, porque hay que probar que el beneficiario, o sea, en este ejemplo, el ladrillero, no tiene una ganancia superior al mínimo no imponible. O sea, no se encuadra dentro de lo que es un sujeto pasivo del impuesto. Pero ¿cuánto es el mínimo no imponible hoy por hoy? Chico, el mínimo no imponible hoy por hoy, 163.000 pesos. En 12 meses, quiere decir que el ladrillero no tiene que tener ingresos superiores a 12.000 pesos menos. No existe. Entonces, la excepción del artículo 41 prácticamente es inaplicable. A ver. Ahí estamos. Entonces, ¿se entendió el tema de facturas apócrifas? No hay mucho más para agregar a lo apócrifo. Si bien hay mucha legislación, muchos fallos, sobre todo, obviamente, de constructoras, por el tema del pago, imagínense el 35% sobre esa compra. Pero bueno, lo determina perfectamente el artículo 40 de la ley. Nosotros sobre este tema de facturas apócrifas y demás lo vamos a ver más adelante en otras unidades, ya forma parte del segundo parcial. Pero facturación apócrifa es eso. La opinión de la Corte Suprema de Justicia, y hay fallos, que yo en todo caso, a ver, creo que lo tengo acá, pero que es como para leérselos, pero yo la parte de fallos y demás no lo tomo en los parciales ni en los finales, porque no me parece que un tema tan finito para estudiarlo, o tan finito para llegar a un procedimiento fiscal ante una inspección, lo hace más bien el abogado en parte tributaria o el contador. O sea que directamente la opinión de la Corte Suprema de Justicia y demás es, en determinados casos falló a favor del contribuyente, pero la mayoría es 35% y se terminó la historia. Bueno, recibo consultas acerca de lo dado en el día de hoy y en general del impuesto a las ganancias. Vamos primero por lo del día de hoy. ¿Hay alguna consulta con respecto a esto? Chicos, ¿me están escuchando?
Sí, profe, tengo una consulta con respecto al artículo 76. O sea, estas modificaciones fueron ahora hace poco, ¿no? Perdón, lo del artículo 73, digo. Esas modificaciones fueron ahora Sí, hace vos poco, decís con creo. respecto a que ahora para el ejercicio 2020 es del 30% la alícuota. 2021, sí. Sí, en realidad estamos cerrando 2020. Porque 2020. 2021 Se va a cerrar en va a quedar 2022. sí, esas son modificaciones, a ver que si te encuentro cuál es la ley que lo... mira, sí, fueron reformas del 23 de diciembre del 2019, porque era para ejercicio iniciado el 1 de enero del 2020. Imagínate, nosotros estamos cerrando 2020 en el 2021, pero la reforma tenía que ser antes que comience el ejercicio. Por eso el 23 de diciembre del 2019 es como que traslada ese porcentaje del 30% para el ejercicio iniciado a partir de 1 de enero del 2021. Perfecto. ¿Alguna pregunta sobre este tema? Sobre los temas dados en el día de hoy. Qué clarito que expliqué o no entendieron nada, ¿eh? ¿Vos qué decís, Pablo? Me refiero a, porque es al único el que veo. Entonces le voy a preguntar a Pablo, a ver. Bien, Sabrina. Bueno, preguntas con respecto a la unidad de impuesto a las ganancias. Profe, una Sí. pregunta. Hace poco se había modificado algo en estos días que había salido, que hubo una modificación o, no sé, o algo así en la ley de impuesto a las ganancias. ¿Qué era eso? ¿Qué modificación se refería? No se modificó todavía. ¿No? Eso, no. Todavía no se ha modificado nada, que es el mínimo no imponible, es la escala del monotributo, porque la escala del monotributo viene sin modificaciones desde el año 2019. Por lo tanto, imagínate vos que a los ingresos del 2019, muchos contribuyentes han pasado el último tramo y han tenido que ir como responsables inscriptos, cuando en realidad son pequeños contribuyentes y la inflación ha hecho que esos montos que no se actualizaron, y sobre eso versa la reforma del impuesto a las ganancias, pero todavía no está en la ley. Profe, cuando un monotributista pasa a responsable inscriptos, ¿tiene que permanecer 3 años en el régimen o no es necesario? No, tiene que permanecer 3 años. Ahí está el tema. Imagínate que ahora contribuyentes, que no sé qué irá a pasar, contribuyentes que tuvieron que pasar a responsable inscripto porque estaban más allá del último tramo de la escala. La ley de impuesto al valor agregado te dice que vos durante 3 años tenés que permanecer en como responsable inscripto. Claro. Ahora hay que ver si la ley en la reforma dice que es retroactivo, cosa de que aquel que pasó a ser responsable inscripto pueda volver al monotributo antes de los 3 años. Pero no te podría llegar a decir qué va a pasar. Y otra consulta, en el final, como mínima presunta ya no se aplica, ¿suelen tomar o no? Ganancia mínima presunta. No, porque ya está fuera de... Está derogado. Bueno, gracias. Profe, entonces, lo que dice de las tasas de los incisos A y B, o sea, en el artículo 73, que comienza a partir del ejercicio 2022, recién se aplicarían
en el 2023, cerrando el ejercicio de 2022 sería, ¿no? Claro. Así sería. Está. Profesora, ¿Sí? Una consulta, o sea, la alícuota a aplicar para este periodo 2021 es del 25%. En principio sí. Por Estoy ejemplo. cerrando 2020 con el 30%. Ajá. Y se supone que para el 2021 el cierre y la declaración jurada va a vencer en aquellos que cierran el 31 de diciembre del 2021, vencen al quinto mes, o sea que estaban venciendo en el mes de mayo del 2022 al 25%. Está. Ah, ahí está, ahí entendí mejor, profe. Ah, bien. Porque es el ejercicio, Pablo. El ejercicio es para personas físicas, y les vuelvo a recalcar, el 1 de enero, 31 de diciembre. Para las personas jurídicas puede tener vencimiento cualquiera, de acuerdo a lo que dice el estatuto. Suponiendo, siempre es al quinto mes, para hacerla más fácil. Si yo tengo 1 de enero, 31 de diciembre, persona jurídica, vence al quinto mes, o sea, enero, febrero, marzo, abril, mayo, ejercicio 2021, 1 de enero, 31 de diciembre del 2021, va a vencer en mayo del 2022. Si cerró en octubre del 2021, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo del 2022. Claro, se va, o sea, el cierre del ejercicio fue en 2021, pero la aplicación de la tasa va a ser en... Es a partir del 1 de enero. Si tu ejercicio empezó el 1 de febrero, el 1 de mayo del 2021, ya vamos con la otra tasa. Perfecto, profe. Ahí me buenas tardes, claro. profesora. ¿Será que podría compartir en el aula virtual el Word con el que nos está dando las clases para guiarnos un poquito más? ¿Quién me está hablando por acá? ¿Quién me hizo la pregunta recién? Almirador Federico, profesora. ¿Podés abrir tu cámara? Sí, ¿puedo abrir la cámara? Dale. Porque me resulta más fácil, Federico, hablarte mirando un objetivo y no una imagen helada, congelada. Bueno, yo no sé, y para el resto que no estuvieron en las primeras clases que yo empecé, les dije de que yo voy a dar el encuentro, la clase virtual, pero yo no les, o sea, con determinadas cuestiones, como fue el cuadrito ese, perfecto. Pero ustedes tienen que hacer el apunte. Yo no les voy a subir un apunte. O sea, yo les voy mostrando, ustedes van tomando nota, pero ustedes tienen que ir a la ley, a las explicaciones, y por eso son los encuentros. Porque si no, de acuerdo a mi opinión personal, estos encuentros no tendrían razón de ser. Yo doy la clase, explico, recibo preguntas, las contesto, porque si no, entraría a grabar una clase, que ustedes la escuchen, a poner en un portal los PowerPoint y demás, que no es mi concepción como transmisora de conocimientos hacia ustedes. Entonces, por eso pido que me presten atención, que hagan sus apuntes, porque ni más ni menos, eso lo que está en una filmina que lo fuimos leyendo, porque era un trabajo de otra colega, que es lo que hicimos, por ejemplo, hoy, pero la explicación está acá. Y a eso voy nuevamente. Qué lindo que es dar una clase presencial
cuando uno puede recorrer los pasillos. Eso no se puede hacer. Salvaguardamos eso mediante estos encuentros virtuales. Y también sería lindo que podemos interactuar viéndonos. Yo no doy la clase con la cámara apagada, o sea que ustedes tienen voz e imagen. De la misma manera me hubiese gustado sentirlos a ustedes, no con voz, porque si no sería un caos, pero sí con imagen. Pero bueno, ya lo vamos a ir puliendo para la segunda parte cuando nos toque para el segundo parcial. Federico, no quiero que te enojes, pero quiero que No, para nada, profe. ¿Está? Está. Y el enlace porque me estaban diciendo unos compañeros, el enlace de la ley del impuesto a la ganancia 2021, sí. ¿Tiene un PDF? ¿Tiene? Espera, ¿cómo sería lo que me preguntaba Fede? ¿La ley? La ley de impuesto a las ganancias. No, la ley de impuesto a las ganancias, yo lo que hice, porque yo tengo el año virtual es sí, para que ustedes lo bajen o lo impriman o lo tengan en su computadora al Infolet, que ahí tienen la ley actualizada. Para aquellos que no van a comprar y demás la ley, o no tengan las separatas, escuché por ahí lo que tenían de separatas, entonces ese sería el enlace para que ustedes lo busquen, o si no lo buscan directamente, Infolet. Profe, pero ahí por ejemplo en Infolet, no sé si está tan actualizado porque el artículo 76 está no, escuchá, Infolet, tenés que saber manejar Infolet. Infolet tiene la ley como salió, las modificaciones, y hay una partecita donde dice ley actualizada. Es el que tenés que mirar vos. Cuando vos buscas en Infolet, si no te trae lo que fue la ley de impuesto a la ganancia ya en 1969, vos tenés que buscar... En la página de AFIP también está actualizada. También está actualizado, obvio, sí. Así es, Hernán. Lo que yo... a ver, Fede, lo que yo voy a subirles, que es lo que dije durante este encuentro, es para aquellos que tienen impreso ley anterior a esta reforma, un cuadro comparativo. Entonces ustedes dicen, a ver, en mi ley estoy en el artículo número 59. Sí, pero para la nueva ley es el 63. Mira, ahí en el chat, Federico, y también no sé quién otro me preguntó, ahí está el enlace, mira. Y volví, perdí conexión. ¿Volviste? A ver, ¿qué te perdiste que te digo? No, está bien, ahí escuché lo último, subió la ley, en el para chat. bajar la ley, o te vas a la página de AFIP, o bien en ese, vas a ese link que es de Infolet y está ahí actualizado. Cualquier otra cuestión, porque la verdad que es bárbaro Infolet, de ahí ustedes pueden bajar ley, resoluciones, no solamente por esta materia, sino por otras materias, cualquier resolución, tienen un montón de cuestiones de acuerdo al año, o sea, hay un montón de filtros, está muy bueno. Pero lo que tienen que tener cuidado es que al bajar diga, porque en una de esas, y nosotros como contadores necesitamos, hay una inspección de AFIP que va sobre ganancias del año 2018. La reglamentación para defender eso y demás tiene que ser la que estaba en el año 2018. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir a qué decía la ley en el año 2018. ¿Me entienden? Por eso hay que saber, nosotros ahora estamos estudiando sobre lo nuevo, sobre lo actualizado. Entonces tenemos que ver dentro de eso que tenemos que ir a lo actualizado. ¿Está? Profe, pero, sí, buenísimo. ¿Me podrían subir de nuevo el link? Porque como entré recién, no me queda el chat anterior. María José, ¿podés volver a repetir el link? Por favor, gracias.
escucha otra cosa, y escucha vos y para el resto. Lo que voy a subir, como les decía, en aula virtual, es el comparativo para aquellos que lo tengan impreso, porque si no, no tiene sentido el que, si ustedes lo están por bajar, acá ya lo tienen actualizado. Pero ¿qué artículos tenía la ley anteriormente a este reordenamiento y qué número tiene ahora actualmente? Por sobre todo porque cuando yo iba transmitiendo las clases les estaba el número de artículo vigente. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sí? ¿Cómo se llama la persona que hizo el comentario de que trabaja para el REPAR, que había redactado el documento que ustedes mostró recién? Te lo pongo en pantalla para que escribas bien el nombre. Se llama Florencia, pero con eso no vas a hacer nada. Lo tengo. No era este. Me estoy recorriendo los archivos. ¿Se dieron cuenta? Acá en este. Ahí está. Esta publicación es Florencia Fernández Sabela, que si ustedes googlean van a llegar también a esto mismo, y esto estaba dentro de un punto que se llamaba tratamiento de los dividendos, impuestos de igualación. ¿Está? Ah, chicos, ¿saben qué? Me quedó un punto. Ahora mira. Este. Último punto. Último punto. Y nos vamos. La renta financiera. No está como título dentro del programa, pero sí está dentro de lo que fue la reforma de la 27430. ¿Dónde? En la misma reglamentación del impuesto a las ganancias graba la renta financiera. ¿Qué sería la renta financiera? Todos aquellos que son fondos, imposición de fondos, rendimientos, ya sea de bonos, de plazos fijos, fondos de cuotas partes de inversión, y lo va a gravar al 5% o al 15% de acuerdo a lo que determina la reglamentación. El 15% eran para todos aquellos rendimientos que se hacían en moneda extranjera. ¿Qué se graba? De la ganancia que origina cualquiera de estos instrumentos, ya sea plazo fijo, después quedó una parte que estaba exenta, pero todos aquellos que eran cajas de ahorro, plazos fijos, pero de determinados plazos fijos, con determinadas cláusulas, quedaron fuera del impuesto. Entonces, todas esas ganancias, esos rendimientos, mejor dicho, se graban al 5%, que es el impuesto a las ganancias. Siempre y cuando superen lo que es el mínimo no imponible. Esto surgió a partir del ejercicio del año 2019. Por una parte, la renta producida, como decía acá, por los activos en dólares o en pesos ajustables por inflación. Perdón, ¿usted está compartiendo pantalla? Sí. No. ¿No? No. Ah, bueno, menos mal que me avisaste. Estaba compartiendo pantalla. Acá. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Bien, bueno, los leo.
La reglamentación del impuesto a las ganancias grava la renta financiera. Como les decía, plazo fijo, todo rendimiento de bono, cuotas, partes de inversión. Al 5 o al 15. Al 5 era todo lo que eran rendimientos de fuente argentina. Y al 15% lo que era de fuente extranjera, o sea, en moneda extranjera. ¿Qué también iba al 15%? Todo lo que estaba ajustado por inflación, como el UVA, el SER y demás, todos esos rendimientos que te daba, esos estaban aplicados a la alícuota del 15%. Se debe tributar, la pregunta era, ¿se debe tributar por la compra-venta de dólares? Porque yo estoy hablando de rendimientos. En ese caso, la compra-venta de dólares, se genera una diferencia que es una diferencia de cambio. Y esa diferencia de cambio no está grabado por el impuesto a las ganancias. Profe, ¿eso es el impuesto cedular? Eso es el impuesto cedular. Sí. Esto es impuesto cedular o impuesto sobre la renta financiera. Y un ejemplo para hacer más entendible, si por ejemplo yo tengo un plazo fijo y en un año los intereses que me generó ese plazo fijo es menor a la ganancia no imponible, yo no voy a pagar impuestos. Y si es superior, sí se paga sobre el excedente. Sí, porque tenías un tope o sea, tenía una base no imponible que es el mínimo no imponible. ¿Está? ¿Cuánto es hoy el mínimo no imponible? Yo les había dado en un cuadrito, espérate que me fijo acá porque a veces tengo el artículo 30, 163.000 y algo era. No, 123.861 para el ejercicio fiscal 2020. Ese es, 123.000. Ahora, ¿quiénes son los sujetos exentos de este impuesto? Todas las ganancias que deriven del trabajo personal en relación de dependencia. Siempre que, al ser pagadas, porque es en relación de dependencia, por la patronal, entonces esas ganancias quedan dentro de lo que es ¿qué? La deducción especial. O sea, hay una declaración jurada específica para las rentas financieras, donde todos aquellos que son personal en relación de dependencia, no era necesario presentar la declaración jurada. Sí, tenían rentas provenientes de bono, de plazo fijo, que superaban el mínimo no imponible, se hacía directamente el pago del impuesto y obviamente mediante su clave fiscal. ¿Está? Ese era el impuesto cedular. ¿Qué vino dentro de toda esta reforma de impuesto cedular, de dividendos, que es lo que estuvimos viendo ahora? El impuesto que se aplicaba a la compra-venta de inmuebles. Inmuebles que tenían un impuesto que se denominaban ITC, impuesto a las transferencias de inmuebles. Y ese impuesto a la transferencia de inmuebles que era del 1%. Era del 1% y el impuesto se aplicaba en la medida que la operación no estaba relacionada a la compra-venta de casa-habitación, una casa-habitación. Para que este impuesto no recaiga el ITI, el escribano debía presentar determinados formularios y probar que era única vivienda y demás, y entonces el contribuyente no pagaba el impuesto a la transferencia de inmuebles. Pero a partir de la venta de inmuebles cuya incorporación de los mismos fue a partir del 1 de enero del 2018,
Entonces, con esta nueva reglamentación, desaparece el ITI y se transforma en la venta en el impuesto a las ganancias. O sea que desaparece el ITI, todavía estamos en un proceso de transición, porque obviamente hay muchos inmuebles comprados con anterioridad al 1 de enero del 2018. Eso era lo que me faltaba, que ahora viendo... Bueno, ahí está. Quedó claro la parte que dijo, si soy trabajador en relación de dependencia, tengo que tributar el impuesto cedular, yo lo hace mi empleador, no sé, no entendí, me perdí ahí. No, para el impuesto a las ganancias, las retenciones del impuesto a las ganancias, olvídate el impuesto cedular acá, ¿eh? Son retenciones del trabajo personal en relación de dependencia. No sé, yo eso tampoco entiendo. En relación de dependencia, la cuarta categoría, ¿cómo podría explicar de vuelta? Para el personal en relación de dependencia, el empleado puede optar o por la retención que le hace su empleador, siempre y cuando supere el mínimo no imponible, las cargas de familias y demás. ¿Cuándo le va reteniendo el empleador? Le va reteniendo mes a mes, mediante un sistema de retenciones que se denomina Resolución General 830. Esa Resolución General 830, cuando ustedes leen la cuarta categoría y cómo uno va a, cómo el sujeto pasivo del impuesto va a declarar sus ganancias, el impuesto a las ganancias es un impuesto anual. Pero para el personal en relación de dependencia, tiene una forma específica de tributación que es mediante la retención que le hace el empleador en el caso de que supere los mínimos no imponibles. ¿Y cómo hace la retención ese empleador? Suponiendo, el empleado gana 150.000 pesos. El empleador, mediante todo el proceso que le da para realizar esto, la RG 830, le dice, al total cobrado en un mes de enero, supongamos, 150.000, va a restarle el mínimo no imponible, la deducción especial si correspondiere, y de la deducción especial y por cónyuge, por hijo si correspondiere, pero no la anual. De lo que tiene la anual, supongamos 120.000 de mínimo no imponible, dividido 12, le va a restar, en ese caso, 10.000 pesos. O sea, hace 150.000, deduce 10.000 como mínimo no imponible. Deduce la 12ª parte de lo que es la deducción especial. Deduce la 12ª parte de lo que es si tiene cargas de familia. Y sobre esa ganancia neta va al cuadro que es progresivo, porque no deja de ser persona física, y entonces es la patronal, el empleador, que retiene el impuesto a las ganancias y lo deposita. Mes de enero. Cuando va al mes de febrero, el empleado cobra otra vez 150.000. ¿Cómo hace la liquidación la patronal? Va acumulando importes. Suma lo que ganó en enero más lo que ganó en febrero. 150 más 150, 300.000.
¿Qué va a acumular también? El mínimo no imponible de enero más, o sea, la 12ª parte de enero más la 12ª parte de febrero. También va a deducir las cargas de familia. Y ahí va a ir a la escala. Obviamente que yo al tener mayor, o sea, estoy partiendo ahora no de 150, sino como es acumulado de enero más febrero, voy a ir a una escala que esa escala que va a ser progresiva. Me va a dar un impuesto a lo que retuve al empleado en el mes anterior. De esa manera, entonces, el empleador va reteniendo y depositando el impuesto a las ganancias por la 4ª categoría de su empleado. Esta operación se hace obviamente en la medida que el empleado tiene un ingreso que hace a un importe superior al mínimo no imponible con la deducción de las cargas de familia. ¿Cómo sabe el empleador de las cargas de familia? Porque el empleado tiene la obligación, mediante un formulario, que no importa el número ni nada ahora, que tiene que declarar mediante su quit una clave fiscal en AFIP declarando quién es su cónyuge, fecha de matrimonio, el hijo, los hijos se deducen menores a 18 años, o sea que tiene que estar dentro de ese rango, y eso se dispara a la clave fiscal del empleador, para que el empleador, no es que tiene un contacto estrecho con el empleado preguntándole, ¿vos tenés hijo? ¿Vos tenés un nuevo hijo? ¿Querés que te descuente? No, eso todo se hace mediante clave fiscal del empleado que comunica a su patronal mediante ese formulario y la patronal todos los meses debe revisar si no hay nuevos cambios sobre todo en lo que hace a las deducciones por familia, porque puede ser que el hijo ya cumplió más de 18 años, puede ser que haya tenido otro hijo que puede deducirlo. Bueno, de esa manera es el impuesto a las ganancias de la 4ª categoría. La pregunta también venía por el lado, ¿qué pasa con la renta financiera de los que están en 4ª categoría o bien dentro de los que están en 4ª categoría que son empleados? Para la renta financiera están todos bajo el mismo nivel. O sea, aquel que puso sus fondos para plazo fijo y demás y tiene una renta superior al mínimo no imponible, entonces será sujeto de impuesto. La diferencia es cómo lo declara, si tiene que hacer la declaración jurada o si directamente hace el pago y lo consigna en lo que es la página web mediante su clave fiscal como empleado. ¿Se aclaró? Sí, profe, muchas gracias. Sí, profe, gracias. De nada. Bueno, chicos, nos vamos. El próximo martes está el contador Peloso con impuesto a los bienes personales. Un impuesto lindo, es un impuesto que es llevadero, no es tan rebuscado como el impuesto a las ganancias, pero bueno, es un impuesto más, así que a prestar mucha atención. Buen fin de semana para todos. Gracias, profe. Buen fin de, hasta luego. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego.